Oli, voy a resolver el examen de la convocatoria extraordinaria de 2021. El sistema de examen, bueno, me imagino que ya lo conoceréis. Básicamente lo que tenéis que hacer es escoger de las 8 preguntas que hay, 5, ¿vale? Y combinadas como se quiera. ¿Cuál es el problema? Que las primeras preguntas, que son la pregunta 1, la 2 y la 3, están formadas por dos cuestiones, ¿vale? Que vienen en pack, entonces no las podéis separar. Y os puede pasar, pues por ejemplo, que sepáis hacer la 2.1, pero no sepáis hacer la 2.2, etcétera. Y eso os limita a la hora de trabajar. También tenéis que tener en cuenta que la pregunta 4 siempre va a ser de una práctica, que a veces va a ser muy sencilla y otras veces no. En este caso no es del todo sencilla, ¿vale? Y luego el resto, los otros tres son problemas. Bien, entonces vamos allá. Lo primero de todo, la primera pregunta, cuestión, dada un planeta esférico de masa m con radio de la mitad terrestre, la relación entre la velocidad de escape, no sé qué, vale. ¿Qué nos preguntan aquí? Nos preguntan una relación entre dos cosas, ¿vale? Hay que leer muy bien el enunciado, porque los datos que me dan no son datos numéricos concretos, sino que me dan una comparativa entre un planeta y la Tierra. Cuando ocurría esto, yo lo que hacía era tomar los datos en dos columnas. Una para el planeta y otra para la Tierra. Me explico. Voy a tener un planeta que voy a poner... ¡Ay! No sé ni escribir, Dios. Voy a tener un planeta desconocido y voy a tener la Tierra. Entonces, yo sé que el planeta tiene una masa, que le voy a llamar masa del planeta, que tiene un radio, que le voy a llamar radio del planeta, y como me hablan de la densidad, pues le voy a llamar densidad del planeta. La Tierra, por su lado, tiene la masa de la Tierra, radio de la Tierra y densidad de la Tierra. Bien, como condición me dicen varias cosas. La primera es que el radio del planeta es la mitad del radio terrestre, es decir, que se cumple esta relación de aquí. Y por otro lado, me dicen que la densidad es la misma, es decir, tengo esta relación de aquí. Y con eso, en principio, debería zafarme para hacer el ejercicio. Con respecto a la densidad, ¿cómo vamos a poder utilizar este dato? Bueno, no es muy común que nos hablen de la densidad, pero bueno, pueden hacerlo. Al final la densidad es una formulita súper sencilla. Recordad que la densidad es masa partido por volumen, que en el caso de un planeta que suponemos esférico, se cumple que, por ejemplo, para el caso de la densidad del planeta, pues sería masa del planeta dividido entre el volumen del planeta. El volumen del planeta esférico sería 4/3 de pi r del planeta al cubo. Y lo mismo con la Tierra, ¿vale? La Tierra, densidad de la Tierra sería masa de la Tierra y así. Vale, ¿por qué escribo esto? Bueno, pues porque yo escribo todo lo que pueda a ver si luego zafo algo, ¿vale? Básicamente es eso. O sea, no hay una manera correcta, estrictamente de hacer estos ejercicios. Yo simplemente cojo todos los datos que pueda, escribo todo lo que pueda, a ver si luego me doy cuenta de algo, ¿vale? La cuestión es que lo que me preguntan, curiosamente, no tiene nada que ver con esto, sino que me preguntan la relación entre la velocidad de escape desde el planeta y la velocidad de escape de la Tierra. Es decir, me están preguntando este cociente y es muy importante el orden en el que me lo preguntan, porque no es lo mismo velocidad del planeta, de escape del planeta con respecto a la de la Tierra que velocidad de escape de la Tierra con respecto al planeta. Lo que me preguntan es ese cociente y ese cociente me tiene que dar un número. Pues bien, cuando teníamos este tipo de ejercicios, lo que hacíamos era sustituir cada cosa por su valor, cada miembro por su valor, y luego se me iban a tachar cosas gracias a las relaciones que me daban. Siempre eran los mismos. Entonces, la velocidad de escape voy a aprovechar para deducir la fórmula. No sería necesario, pero bueno, como los ejercicios de satélite los tenemos oxidados, ¿cómo se sacaba la velocidad de escape? O cualquier cosa relacionada con puntos iniciales y finales en satélites. Bueno, gracias al principio de conservación de la energía mecánica. Voy a hacer aquí un pequeño inciso y luego lo borro, ¿vale? El principio de conservación de la energía mecánica me dice que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. Y en este caso, cuando calculamos la velocidad de escape desde la superficie de un planeta, estamos calculando la velocidad la que tiene que salir desde el punto A para llegar al punto B, donde el punto B es el infinito, ¿vale? Y asumimos que cuando llegue al punto B la energía cinética va a ser cero
y la energía potencial por definición en el punto B, o sea en el infinito, va a ser 0, ¿vale? Y lo que me están preguntando es la velocidad. La velocidad de escape sería la velocidad en ese punto A, ¿vale? La velocidad en la que tiene que salir desde la superficie del planeta para que escape a la atracción gravitatoria. Vale, dicho esto, ya podemos sustituir en el principio de conservación de la energía mecánica, que nos dice que energía cinética en A más energía potencial en A es igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Bien, como hemos dicho, la energía cinética en B es 0, la energía potencial en B es 0, y al final lo que tenemos es que la energía cinética en A es, tal y como hemos definido la velocidad de escape, justamente esto, y la energía potencial gravitatoria genérica sería menos G por la M grande, por la M pequeña, partido por una R cualquiera, pero en este caso, como estoy en la superficie del planeta, le tengo que llamar R mayúscula, ¿vale? Y esto tiene que ser igual a 0 por lo que hemos dicho antes. Al final de aquí despejamos la velocidad de escape, se me marchan las M's y me queda que la velocidad de escape es raíz cuadrada de 2GM partido por R mayúscula, ¿vale? ¿Que estamos hablando de la velocidad de escape del planeta? Pues entonces a estos serán subíndices P y P. ¿Que estamos hablando de la Tierra? Bueno, pues entonces sería con la T, ¿vale? Pero básicamente es eso. Bien, dicho esto, una vez que tengo la formulita esa de la velocidad de escape, que insisto, no haría falta deducirla porque al final pues es una cuestión, ¿vale? Tampoco hace falta echar aquí el día. Vamos a escribir el cociente este que me preguntan. Como me preguntan el cociente este, yo voy a sustituir todo lo que sé. La velocidad de escape del planeta sería raíz cuadrada de 2G m del planeta partido por el radio del planeta. Y la velocidad de escape de la Tierra, 2G m de la Tierra partido por el radio de la Tierra. Y aquí voy a intentar que se me empiecen a marchar cositas. Lo primero de todo es darme cuenta de que 2G y 2G se me van y que la raíz cuadrada afecta a todo. Y que además tengo ahí cociente entre cociente, bueno, haciéndolo de producto extremos, no sé qué, no sé cuánto de medios, que ya no me acuerdo cómo se dice eso, tendríamos que al final el cociente que tengo es masa del planeta por el radio de la Tierra y aquí abajo masa de la Tierra por el radio del planeta. Sigo sin tener números, pero de algo me tendrán que servir todas las relaciones que tengo de antes, ¿vale? Aquí hay un montón de formas de hacerlo, o sea, no hay una manera directa. Yo creo que lo más fácil quizás sea, vamos a ver, vamos a pensar. Tenemos aquí, por un lado, una relación entre los radios de la Tierra y del planeta, esta de aquí, que teníamos escrita desde el principio. Así que, si yo sustituyo ahí, que sería así como lo más inmediato, lo primero que se nos ocurre, yo tengo que el radio de la Tierra es el radio de la Tierra y que el radio del planeta es radio de la Tierra partido por 2. Se me van estos radios y al final el cociente que me queda es 2 masa del planeta partido por la masa de la Tierra. Ya casi estoy. Me falta obtener una relación entre la masa del planeta y la masa de la Tierra, pero no me la dan directamente, sino que me dicen un dato que es que las densidades son iguales y por algo me lo dirán. Así que si las densidades son iguales, significa que eso de ahí es igual. Y si eso es igual, resulta que, voy a escribirlo aquí, si eso es igual, significa que la MP partido por 4/3 pi RP cubo es igual a MT partido 4/3 pi RT cubo. Seguro que hay una manera más rápida de hacer esto, ¿vale? Pero bueno, 4/3 pi, 4/3 pi se me van y luego además tengo una relación entre el radio del planeta y el radio de la Tierra. Yo sé que el radio del planeta es la mitad del radio de la Tierra. Así que si sustituyo aquí por RT al cuadrado, al cubo, perdón, las RT cubos se me van y lo que me queda es que tengo un 2 elevado al cubo en el cociente de aquí abajo que me sube para arriba y sería 8mp igual a mt. Y esta es la relación que tengo entre las masas. Una vez que tengo esa relación, ya puedo sustituir, continúo por aquí y tengo que el cociente que buscaba es 2 veces la masa del planeta dividido entre la masa de la Tierra, que hemos visto que es 8mp. Esto es raíz de 1/4, si no me equivoco, porque tenemos mp arriba partido por mp abajo, 2 octavos que es 1/4 y esto es 1/2, o lo que es lo mismo 0,5.
Así que de todas las respuestas que había, la respuesta correcta sería la A. Y recordad que tenéis que decirlo. A, correcta. Vale. Eso con respecto a la cuestión 1.1. Con respecto a la cuestión 1.2, esto no lo dimos en clase, está en algún vídeo por ahí, pero básicamente es una chorrada. Hay una formulita súper conocida que es la ecuación de Einstein, ¿vale? La ecuación de Einstein se puede escribir de otra manera. Quizás que aparece más en los libros, ¿vale? Y esta delta de m que aparece aquí se llama defecto de masa. Vale, ¿de dónde sale? ¿Qué es esto de defecto de masa? Bueno, resulta que, si habéis visto otros vídeos o habéis leído sobre el tema, sabréis que se descubrió que si, por ejemplo, tomábamos la masa de los núcleos, o sea, de los nucleones, perdón, imaginaros que estos son los protones, estos son los neutrones. Pues tengo 6 y 6, ¿vale? Por poner un ejemplo. Si tengo 6 y 6 protones y cada uno de esos pesa una UMA, ¿vale? Lo normal es que cuando se junten y den lugar a un núcleo de, en este caso, si es 6, creo que es carbono, pues cuando dan lugar al núcleo de carbono, que en este caso se representaría así, la masa de ese núcleo de carbono debería pesar aproximadamente 12 UMAs, ¿vale? Eso es lo que nos dice la lógica y la conservación de la masa, ¿vale? La movida es que resulta que no, es cuando se mide experimentalmente esa masa no son 12 UMAs, pues a lo mejor son 11,95, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿dónde carajo se fueron esas UMAs que desaparecieron? Que a ver, que son muy poquitas, además una UMA es prácticamente nada, pero joder, algo pasó ahí, desapareció. Bueno, pues esto también ocurre en las reacciones nucleares. En las reacciones nucleares donde tenemos, pues por ejemplo, algo al inicio y luego otros núcleos al final, igual que en las reacciones químicas, ocurre por ese camino que existe un defecto de masa, o una masa que desapareció o una masa que apareció, ¿vale? Entonces, ¿a dónde se fue esa masa? Bueno, a esa masa que desapareció o apareció se le llama defecto de masa, y esa masa, gracias a Einstein, se interpretó y se demostró que se convertía en energía, ¿vale? Esa energía o bien se libera o bien se absorbe en función de si desaparece o aparece masa, y se calcula como con esa ecuación de ahí, ¿vale? Así que, con esta explicación que os acabo de dar, bastante cutre, que sepáis que la respuesta A, por ejemplo, es falsa porque dice una masa M necesita una energía E para ponerse en movimiento. Eso no tiene nada que ver. B, la energía E es la que tiene una masa M cuando va a la velocidad de la luz. Falso. La masa M no tiene por qué viajar a la velocidad de la luz ni a ninguna. Es una masa que aparece o desaparece cuando se forman o se producen cambios en los núcleos de los átomos, ¿vale? C, E es la energía equivalente a una masa M. La C sería la correcta. Yo desarrollaría esto para poder demostrarlo pues con un ejemplito tal como el que os acabo de decir, ¿vale? Que esa masa M, que ese defecto de masa que aparece o desaparece, se convierte en una... No desaparece, digamos, o no aparece de la nada, sino que es necesario, si aparece masa, que se aporte una energía, y si desaparece masa, pues se libera una energía, ¿vale? Que según esa formulita de ahí, donde C es la velocidad de la luz. Bien, si continuamos, 2.1. Esta cuestión me dice, a una esfera metálica se le comunica una carga positiva, el campo eléctrico, bla, bla, bla. Bueno, siempre que tengamos unos conductores de estos en equilibrios, esferas metálicas y demás, habría que recordar varias cosas. Veamos, si yo tengo una esfera conductora maciza, ¿vale? Se va a querer quedar en equilibrio porque va a estar más a gusto. Entonces, si yo le aporto una carga, Q, esa carga no se va a distribuir uniformemente en toda la esfera. ¿Por qué? Porque si se distribuyese por todo el volumen de la esfera, lo que ocurriría es que, imaginaos que por el centro de esa esfera hay estas cargas por ahí. Bien, bueno, pues como todas son positivas, se van a repeler. Y entonces, como se van a repeler, van a ejercer unas fuerzas unas sobre otras, y entonces la esfera no va a estar en equilibrio, sino que las cargas van a estar moviéndose por ahí. Al final, ¿qué es lo que ocurre casi de manera instantánea? Que esas cargas, como se repelen todas, lo que va a ocurrir es que se van a distribuir todas por la superficie de la esfera. Esta es la situación de equilibrio para una esfera conductora, ¿vale? Que es que las cargas se distribuyen todas por la superficie. Es la única manera
tenéis que creerme a mí y hacer un acto de fe, es la única manera en la que el sumatorio de todas las fuerzas que actúen ahí sea cero, ¿vale? Unas se anulan con las otras, es decir, que la esfera está en equilibrio. ¿Qué consecuencias tiene que la esfera conductora esté en equilibrio? Bueno, pues varias. La primera de todas es que, teniendo en cuenta aquella formulita del teorema de Gauss o lo que sea, el teorema de Gauss nos decía que el flujo eléctrico a través de algo, o lo que es lo mismo, esta integral de aquí, se podía calcular como la carga que estuviese contenida ahí en una superficie gaussiana partido por epsilon sub 0. Como la carga aquí en el interior es cero, por lo que acabamos de decir, esto implica necesariamente que el campo eléctrico en el interior sea cero. Si no queréis justificarlo con el teorema de Gauss, con la formulita, vosotros simplemente decís que aplicando el teorema de Gauss, como la carga es cero, el campo es cero, a tomar por culo. O podéis decir que como en el interior las fuerzas tienen que ser nulas, el campo también tiene que ser nulo. Recordad que el campo eléctrico sería la fuerza que sentiría una carga unitaria colocada por ahí en el medio, ¿vale? Esto todo lo tenéis en las respuestas tipo, no me voy a complicar la vida. Que sepáis, por tanto, que dentro de una esfera conductora, recordad, la carga es cero, el campo es nulo y había una última magnitud que no era nula, pero que sí era constante. ¿Por qué el potencial aquí dentro tiene que ser constante? Bueno, ya habíamos hablado innumerables veces de que de manera espontánea las cargas, las masas, siempre querían ir hacia potenciales decrecientes. Esto se puede justificar de un montón de maneras, con integrales, con el principio de conservación de la energía mecánica, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo podéis consultar en el aula virtual donde queráis. Recordad que los potenciales de manera espontánea van a ir siempre decreciendo, ¿vale? Si existiese un potencial aquí V1 y aquí V2 que fuesen distintos, las cargas se querrían mover hacia donde hubiese menos potencial, o sea, por ejemplo, desde V1 hasta V2, y por tanto estaríamos en las mismas de que no existe equilibrio porque las cargas estarían moviéndose dentro de la esfera. En resumen, el potencial dentro de la esfera conductora tiene que ser constante, porque si no, las cargas van a moverse. Eso con respecto al interior. En la superficie y en el exterior lo que ocurre es lo siguiente. Aplicando el teorema de Gauss se puede demostrar, calcular, derivar, integrar, lo que carajo hagáis, pero no tenéis por qué hacerlo. Se puede demostrar que el campo en el exterior de una esfera conductora es tal cual el de una carga puntual, ¿vale? Y se calculaba así. Y el potencial más de lo mismo, K por Q partido por R. Todo este rollo no hace falta decirlo en esta cuestión, ¿vale? Simplemente estoy aprovechando para repasar todo esto. ¿Qué ocurría? Que justo en la superficie el radio es igual a R mayúscula, donde R mayúscula es el radio de la esfera, y se calcularía, el potencial en la superficie sería K, Q partido por R. Y como estas R's de aquí, R's mayúsculas, son mínimas, porque al final una R minúscula sería un punto cualesquiera por fuera de la esfera R minúscula, eso significa que al estar dividiendo y al ser las R's mínimas, los potenciales y los campos en la superficie van a ser máximos, ¿vale? De hecho, si representábamos, y esto era muy común preguntarlo, si representáramos en una gráfica el potencial con respecto a R, y el campo con respecto a R, tendríamos que hasta un punto R mayúscula el campo era 0 y el potencial era constante, y luego a partir de aquí pues empezaba a decrecer, ¿vale? Y los valores máximos tanto del campo como del potencial eran los de la superficie, ¿vale? Y las gráficas serían así. Eso siempre y cuando las cargas fuesen positivas, la más Q, ¿vale? Si fuese negativa, la gráfica sería totalmente del revés, y entonces la gráfica que tendríamos sería así o así, ¿vale? Dicho esto, ¿qué nos preguntaban? Que me acabo de liar muchísimo, pero bueno, así repasamos. Me preguntan, ¿el campo eléctrico en una esfera? Aumenta linealmente desde el centro de la esfera hasta la superficie. Mentira cochina. Dentro de la esfera es cero, ¿vale? No varía ni linealmente ni de ninguna manera. B, es nulo en el interior y constante en el exterior de la esfera. Vale, sí, es nulo en el interior, pero en el exterior hemos dicho perdón, que se podía demostrar que el campo eléctrico dependía, según esta fórmula, ¿vale? Era inversamente proporcional al radio al cuadrado, a la distancia al cuadrado del centro de la esfera. Así que la B es falsa.
Y C es máximo en la superficie de la esfera y nulo en el interior. Correcto. Máximo en la superficie de la esfera por lo que acabamos de decir, que se puede razonar fácilmente, y nulo en el interior también por lo que acabamos de decir. Esta es facilita. Bien, otra cuestión mega fácil es esta de aquí. Y hay dos maneras de hacerlo, me explico. Me dicen, se observa que el número de núcleos n sub 0 inicialmente presentes en una muestra queda reducida a n sub 0 partido por 16 al cabo de 24 horas. Me están dando bastante información ahí. Me están diciendo que inicialmente tengo n sub 0, que al cabo de un tiempo t de 24 horas tengo n, pero que en vez de decirme n y en vez de decirme un número, pues tengo n sub 0 partido por 16. ¿Qué ocurre? Que me preguntan el periodo de semidesintegración. El periodo de semidesintegración se podía calcular con una formulita muy sencilla que se podía deducir fácilmente, que venía dada por esto. Lambda, donde lambda es la constante de semidesintegración. ¿Dónde aparecía lambda? Bueno, pues en la ley de desintegración radiactiva, que me dice que n es igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda por t. Así que, si yo pudiese de alguna manera calcular lambda, ya podría calcular el periodo de semidesintegración. Y es muy fácil calcular lambda, veréis por qué. Me dicen que n, que es el número de núcleos al cabo de un cierto tiempo, es n sub 0 partido por 16. Y n sub 0 no me dicen cuánto es, pero yo sé que es n sub 0. Y el tiempo me dicen que es 24 horas. No me voy a poner tiquismiquis con las unidades. Si yo pongo aquí 24 en horas, significa que lambda me va a dar en horas a la menos 1. Así que luego, cuando calcula el periodo de semidesintegración, me va a dar en horas, ¿vale? Y no pasa nada, porque de hecho los resultados que me dan posibles están en horas. Pero bueno, si alguien se quiere poner finolis, que lo pase a segundos, ¿vale? Si se queda más contento. A lo que iba. ¿Por qué es tan fácil despejar lambda de aquí? Porque las n sub 0 se me van y lo que obtengo ahí es lo siguiente. Y es que 1 partido por 16 es lo mismo que e elevado a menos lambda por 24. Y aquí es cuestión de maña con las exponenciales, ¿vale? Yo sé que 16 es e elevado a lambda por 24 y que para poder despejar lambda de ahí, que sería mi x, tengo que sacar logaritmo neperiano en los dos lados. Y si yo tengo logaritmo neperiano, a la izquierda tengo logaritmo neperiano de 16 y aquí tengo lambda por 24. Así que sería súper fácil despejar de ahí lambda. Si despejo lambda, sustituyo arriba y obtengo el periodo de semidesintegración. Bien, hay otra forma que para gente así un poco más iluminada es más sencilla y es saber que el periodo de semidesintegración tiene una definición muy concreta. El periodo de semidesintegración es el tiempo que tiene que transcurrir para que de una muestra de n sub 0 lleguemos a tener n sub 0 partido por 2. O sea, para que el número de núcleos iniciales se vea convertido a la mitad, ¿vale? Se haya convertido a la mitad, o sea, hayan desintegrado la mitad, para ser exactos. Entonces, fijaros lo que tengo aquí. Yo tengo que al cabo de un tiempo t1 medio, periodo de semidesintegración, paso de tener n sub 0 a tener n sub 0 partido por 2. Al cabo de otro periodo de semidesintegración paso de tener n sub 0 medios a tener n sub 0 cuartos. Al cabo de otro periodo de semidesintegración tengo n sub 0 partido por 8. Y al cabo de un cuarto periodo de semidesintegración tengo n sub 0 partido por 16. Es decir, que han transcurrido 4 periodos de semidesintegración para que yo tenga n sub 0 partido por 16. Y esos 4 periodos de desintegración, la suma de esas 4 veces que ha transcurrido ese tiempo, tiene que ser igual a 24 horas, porque me dicen en el enunciado que han pasado 24 horas en total. Así que al final yo tengo que el periodo de semidesintegración es 24 partido por 4, que son 6 horas, ¿vale? Y la respuesta correcta sería la B. Vale. Esta manera es más sencilla, pero es menos, menos mecánica, ¿vale? Es muy intuitiva, pero si no te das cuenta, claro, lo normal sería hacerlo con la formulita, ¿vale? Que es, la formulita siempre funciona, nunca falla y es muy sencillo sustituir y despejar. Con respecto a la cuestión 3.1, me dice que dos partículas con cargas respectivamente Q1 y Q2 describen trayectorias circulares en una región en la que hay un campo magnético. Bien, en cuanto leo este enunciado, a mí se me tiene que venir a la cabeza un dibujo. Automáticamente, ¿vale? Yo veo campo magnético y veo carga que se está moviendo por ahí con una velocidad v y que hay un campo magnético por ahí y entonces yo automáticamente pienso en la fuerza de Lorentz, la ley de Lorentz, regla de la mano derecha y que me aparecía por ahí
una fuerza y esta fuerza le llamamos fuerza magnética, fuerza de Lorentz, etcétera, ¿vale? Y esa fuerza magnética, fuerza de Lorentz, se podía calcular en módulo como Q por V por B. Bien, ¿qué pasaba aquí? Que cuando la partícula era positiva me salía la fuerza hacia arriba, si era negativa me salía hacia abajo, bueno, en cualquier caso era aplicar la regla de la mano derecha, pero lo que ocurría es que esa partícula en vez de ir en línea recta describía una trayectoria circular, ¿vale? Y entonces esa fuerza magnética, como era perpendicular a la velocidad, se podía comportar como una fuerza centrípeta. Esto está todo en las formulitas de las respuestas tipo, ¿vale? En las explicaciones. De la misma forma que ocurría con el campo gravitatorio, esta fuerza magnética, como es perpendicular a la velocidad, se puede comportar como centrípeta y podíamos igualar una a otra obteniendo esta relación de aquí. Si yo de aquí despejo lo que me dé la gana, en este caso, me dan como condición que el radio sea el mismo, eso implica que lo ideal sería que despejase el radio de aquí para comparar un radio con el otro, ¿vale? Lo que me están diciendo es que tengo dos cargas, una Q1 y otra Q2, y que a pesar de tener distintas masas, velocidades, lo que sea, el radio es el mismo. Me explico. Tengo Q1 con su M1, con su V1 y con su R1. La B es la misma en ambas, ¿vale? Porque me dicen que simplemente aquí hay un campo magnético. Y luego tengo una Q2 con su masa, con su velocidad, con su radio y con el campo. La única condición que me dan indispensable es que los radios sean iguales. Así que lo más lógico es que para sacar alguna conclusión yo utilice la formulita del radio, que es muy fácil despejar de ahí. La fórmula del radio es, si despejamos bien, o si nos la sabemos de memoria, que hay gente que también lo hace, es esa de ahí. Como me dicen que los radios son iguales, esto implica necesariamente que M1 por V1 partido por Q1 B es igual a M2 V2 partido por Q2 B. Y la B, como es la misma, se me va a marchar. Y tenemos esa relación de ahí. En esa relación de ahí se nos dice que tiene que cumplirse ese cociente para que efectivamente los radios sean iguales. Pero vamos a leer el enunciado. Me dicen, como opciones posibles, que ambas partículas A deben tener la misma masa. No tienen por qué tener la misma masa. O sea, si observamos la fórmula, no tienen por qué tener la misma masa. Simplemente con que se cumpla ese cociente es suficiente, ¿vale? Pero no necesariamente tienen que tener la misma masa. Podrían, sí, pero no es necesario. B, deben tener la misma velocidad. También es falsa, porque ocurre exactamente lo mismo. Con que cumplan el cociente es suficiente. ¿Podrían tener la misma velocidad? Sí, pero no es necesario. C, correcta. No es necesario que tengan la misma masa, ni la misma velocidad. ¿Por qué? Porque con tal de que se cumpla que esos numeritos al dividirse den el mismo número, es más que suficiente.